Estoy hablando de la estructura de su trabajo, para que lo tomen en cuenta. Eh, eh, como parte del contexto de la organización es su realidad. ¿Y su realidad qué es? Cómo trabaja, cómo vive, cómo son sus procesos. Como parte de esos procesos, por eso se les pide que incluyan el manual de organización que construyeron en tercer semestre. Voy a tratar de hacerlo lento por si hay dudas, preguntas, puedan hacerlas. Se les pide el manual de políticas que construyeron en cuarto semestre. Se les pide el manual de operaciones que trabajaron en sexto semestre. Entonces, eso es para que ustedes dibujen o presenten una realidad de la organización. O sea, mi organización se encuentra así, así trabaja. Ese es el contexto como parte de su trabajo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna intervención. Bien, luego continuaríamos con que pasamos entonces con algo que denominamos, bueno, voy a pasarme, la estructura en general ahí está, ¿eh? Nos habla, si quieren, manejo en muy general y luego ya pasamos entonces a las actividades. Dejamos hasta ahí el contexto y luego ya pasamos con algo que sería propiamente dentro de una estructura de informe, pues entonces ya pasaríamos a lo que va a ser un poco su marco teórico, aunque en este caso nos habla del problema que es el plan de mejora y enseguida vamos a ver marco teórico. Eh, Pasaríamos a lo que es su propuesta de mejora que tiene que contener, pues sí, lo mismo, ¿no? Una justificación, hipótesis, no es obligatorio presentarla, pero en algunos casos, algunos compañeros la presentan. Ustedes construyeron cuando estuvieron en quinto semestre hicieron plan de mejora, ¿no? Sí, ¿no? En quinto. Bien, entonces en quinto semestre ustedes construyeron algún instrumento y si ese instrumento lo aplicaron o si quedó nada más a nivel de propuesta, o sea, todo eso es lo que ustedes tienen que tener comunicación con su profesor. Si aplicaron instrumento, sacaron datos, tienen toda esa información, pues entonces la presentarán. Cuando nos habla ahí de muestra es, estoy pensando en voz alta, si mi área funcional tiene 100 trabajadores, estoy pensando así, entonces es difícil que yo aplique un instrumento a los 100 trabajadores porque puede haber incluso 3 turnos, tendría que estar yo ahí mañana, tarde y noche para agarrarlos a todos y que me puedan contestar algún instrumento. Estoy pensando en una entrevista, una encuesta, no sé, o que yo haga algún tipo de observación. Entonces, muestra es una parte proporcional de ese universo. Si yo tengo 100 trabajadores en el área funcional, entonces una muestra válida pues sería un porcentaje estadístico de esos 100. O sea, espero más o menos darme a conocer, a entender, perdón, y la duración pues ya de su trabajo, que todo eso ustedes lo manejan en su plan de mejora. O sea, todo, generalmente todo lo manejan. Muy pocos manejan lo de la muestra, pero yo hago énfasis porque quizás algunos sí lo hacen, porque hablamos de organizaciones muy grandes y entonces si es muy grande, pues va a ser difícil que puedan aplicarlo con todos. Aunque ya pasó la materia, insisto, pero en el momento en que ustedes presentan un documento, pues los profesores vamos a revisar esos detalles y entonces les diríamos, oye, pero si tu empresa, si tu organización es tan enorme, pues no es posible que hayas aplicado a todo mundo la información. Y si se les pregunta, pues van a decir, no, pues es cierto, yo no tuve tiempo ni los recursos para hacerlo. Entonces, si ustedes solos son los investigadores, pues ustedes hacen sus espacios, ustedes hacen su programación, su planeación y entonces ya la aplican. O sea, lo aplicaron, ya es pasado, pero tienen que actualizar en el sentido de lo que van a presentar. O sea, precisamente por eso estamos afinando. O quiero decir lo siguiente, en el caso específico de la propuesta de mejora, como no es obligatorio el que apliquen instrumentos, entonces queda nada más a nivel de propuesta. O sea, yo me propongo mejorar esto, pero no apliqué instrumentos. Cuando lleguen a la actividad específica, ahí en la instrucción ahí lo dice. Si aplicaste, inclúyelo. Si no lo aplicaste, no hay problema. O sea, no hay problema para que no se mortifiquen ni se estresen. Pero es necesario, yo les platico todo el proceso y si no lo llegaron a eso, no hay necesidad. Ah, sí.
Ujú. Perdón, per- perdón, sí, ¿no? Sí. Una disculpa, una disculpa. Pues a ver si los escucha. Y sí estaba escuchando ella. Sí. Pues sí, si gustas, ¿no, Francisco? Que sí está verde el... Ok, adelante entonces. Sí, en mi caso yo apliqué un instrumento de estadístico. Es una empresa con 10 empleados y Ujú. solamente hice el 50% de la muestra. También apliqué el mismo proceso estadístico a una muestra de clientelas de un día para ver el desempeño de la empresa según la percepción del cliente. Este, yo voy a incluir ese instrumento en mi proyecto porque es un instrumento real. Ujú. Sí, así es. Lo único que les pedimos a todos en general es que si el instrumento, por ejemplo, tú lo obtuviste de alguna fuente, hay que citar, eso sí les pedimos. O si el instrumento tú lo construiste, entonces que digas la fuente, o sea, propio, o sea, que tú lo hiciste. Sí, O sea, podemos consultar alguna fuente, sí. digo, hablando de la empresa que estoy yo de Ujú, alguna manera teniendo a bien realizar este tipo de estudio. Bueno, el proceso es externo, vamos, es una participación de mercado, entonces tenemos una tercera empresa ujú, que nos provee información de comportamiento de mercado y obviamente eso lo tomamos para realizar análisis y estrategias de mejora. ujú, Es lo que estamos sí, realizando. De hecho ya pues, voy muy avanzado con el plan. ujú, Inclusive ahorita pues teniendo todo ya armado, ujú, estamos a punto casi de implementarlo, pero todavía nos falta un ujú. par de meses más. Entonces, más allá de propuesta de mejora, pues será un programa que ya casi estoy estableciendo en mi empresa, en el área funcional en la que estoy, ¿no? Que es desarrollo al comercio. Y entonces eso ya cambiaría con intervención. O Correcto. sea, porque ya tú ya no quedaría a nivel de propuesta. Y Así eso es. precisamente se maneja en las instrucciones. Perdón. Entonces ya podemos pensar que es una intervención en campo directamente con cifras y datos reales Ok. que pueden ser presentados ante la superioridad, en este caso, de tu organización. No, perfecto. Efectivamente. Sí, así es. Así es. Ujú. Sí. Lo único, no olviden, se les pide cita, porque yo les insisto mucho porque presentan y luego la fuente de dónde obtuviste este instrumento. Y entonces ya, referenciar, hacer la referencia. Perengano de tal o lo obtuve de tal instrumento o creación propia, perdón. En mi caso, en ese semestre que llevamos la materia de estadística y a través de ese ejercicio pues lo apliqué a ese proyecto. Lo debo de citar como un instrumento presentado en la materia de No estadística. necesariamente, porque si es tuyo, porque si tú lo realizaste, creación propia. Ah, nomás Sí. creación propia. Ah, Ok. sí. O sea, no necesariamente que fue desarrollado en la materia tal, o sea, pues eso no. Siendo, la idea es tratar de ser honestos y que no haya pirata, o sea, que yo lo obtuve de algún texto y lo aplico como si fuera mío. Eso es tratar de evitar eso. Eh, si me permiten comentar un incidente en la generación pasada. Este incidente lo voy a comentar fríamente y crudamente. Uno de los muchachos que se estaba titulando, que hizo el esfuerzo de venir desde el Estado de México con su familia para presentar su proyecto de titulación ante el comité de titulación de esta licenciatura, desafortunada o, bueno, una de mis alumnas en un grupo anterior, en un ciclo antes, ajá, una de las alumnas que tenía yo en séptimo y que ahora también se va a titular, presentaron el mismo trabajo, exactamente el mismo,
yo pregunto, y le pregunté al chico titulante, ¿tienes compañeras del Estado de México? No. ¿Tienes alguna amiga que te haya pasado o te haya pedido el trabajo? No. Desafortunadamente, el 95% del trabajo que presentó este muchacho al titularse fue el mismo trabajo que presentó la chica de séptimo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta chica con el chico de que se va a titular? No hay problema, se va a titular. Ese no creo que sea el problema. El problema va a ser para la chica de séptimo, que está conmigo. Volvió conmigo. Entonces, obviamente no va a reprobar, va a trabajar lo que no trabajó en 2 ciclos. O sea, no se le aplica un castigo, no, tiene que recuperar las competencias que evadió para que pueda otra vez retomar el camino del desarrollo de sus competencias. Bien, se pueden dar muchos casos desafortunados de copia y pega, pero como les comento, el marco teórico que ustedes presenten en cualquier propuesta que hagan, les va a dar eso y más. Pero si se van por el camino fácil de presentar trabajos copia y pega, seguramente si estoy presente cuando estén exponiendo, me doy cuenta que es una copia, sí les voy a preguntar si es una copia. Y me van a decir no, y yo les voy a decir sí, mira, aquí están. Y sí lo hago. Pero para aquellos que están trabajando bien, se les puede apoyar incluso aquellos que están, ¿cómo se llama?, con una sola materia y que pueden avanzar más. Yo pienso que ustedes pueden realizar un trabajo más de la mano con nosotros, con los asesores, porque ya hasta el aspecto meramente académico por tiempos y eso ya no lo tomamos tanto en cuenta, sino es échale ganas, cómo estoy apoyándote más de manera personalizada, más junto a ti, más a tu lado, para que puedas salir también más rápido, presentes un buen trabajo, en fin, creo que eso se vale, ¿no? Y bueno, nuestro asesor titular, nuestra coordinadora académica y nuestra directora académica siempre van a apoyar los procesos que vayan en beneficio del, ¿cómo se llama?, del alumno. Entonces, debemos de aprovechar esa situación. Como anécdota, pues ahí queda, ¿no, muchachos? Bien, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Digo, si no tienen ustedes pregunta, porque, perdón, continuamos entonces. Tengo dos Sí, inquietudes. a ver. En cuanto a la muestra, Ujú. yo entiendo que la muestra es un ejercicio de acercamiento a la realidad. Ujú. Perdón, ¿se puede poner otra vez la diapositiva? Ahorita no la ponen. Ya va. Ahí. Mi duda es, Ujú. ¿por qué no se ubica en el contexto de la organización? Si entiendo que el contexto de la organización estamos conociendo la realidad de la organización y el instrumento, la muestra es un instrumento por medio del cual conocemos el contexto de la Pero organización. voy a contestar, es que ya es diferente momento. Te voy a decir por qué. Porque la muestra ya es una propuesta de intervención, propuesta, que puede llegar a la intervención o no, pero es una propuesta de cambio o modificación de la realidad. O sea, cuando yo diseño un instrumento es para tratar de cambiar la realidad o para obtener información que explique esa realidad. Podría ser eso. Pero al fin y al cabo, tu muestra, en este caso, como va directo a una asignatura que se llama desarrollo organizacional y que tiende, en otras palabras, que es un plan de mejora, o sea, ¿qué veo mal en la organización o qué veo bien, pero que puede mejorarse? Entonces, en ese sentido, yo trato de cambiar una realidad. Y al cambiar una realidad, entonces ya la muestra ya no pertenece a un contexto, sino pertenece a algo que yo deseo modificar. No sé si me doy a entender. Sí. O Sí. si no va por ahí tu pregunta, o si es diferente. Sí.